No la golpea cuando te vas. Ni siquiera cuando te reemplaza. La golpea cuando te ves sanado y completo sin ella. Este es el único desenlace para el que nunca estuvo preparada. Ella esperaba que tu silencio fuera temporal. Creyó que tu fuerza tenía límites. Pensó que tarde o temprano volverías a buscarla, que todavía necesitarías su energía para sentirte íntegro de nuevo. Pero un día vuelve a mirar, y lo que ve no tiene sentido. No estás fingiendo. No buscas desquite, no te persigues distracciones. Simplemente eres diferente. Pacífico, centrado, calmado de una manera que nunca antes había visto. Es entonces cuando le impacta, no como una ola, sino como la gravedad. Una lenta y pesada comprensión de que ya no giras en su órbita. Su validación ya no define tu valor. Has aprendido a respirar de nuevo sin su aire. Desapego y renacimiento. Lo que la mayoría nunca entiende es que el desapego no es una forma de venganza. Es un renacimiento. Es lo que ocurre cuando finalmente te eliges a ti mismo en lugar de intentar arreglar a otra persona. Cuando dejas de buscar el cierre de la misma persona que te causó la herida. Y esto es lo que más la aterroriza, que hayas sanado en silencio. Porque el silencio significa independencia. El silencio significa control. El silencio significa que ella ya no tiene acceso a tus emociones. El hombre que ella conoció, el que se esforzaba por explicarse, por probar su valor, por rogar ser comprendido, se ha ido. Lo que queda en su lugar es algo irreconocible. Un hombre que ya no reacciona, que ya no busca, que ya no necesita. En ese momento se da cuenta de que no solo perdió tu presencia, perdió su reflejo, la parte de sí misma que se sentía poderosa a través de tu atención, y cuando ese espejo desaparece, se queda cara a cara con su propia vacuidad. No sanaste para herirla, sanaste porque debías hacerlo, porque el dolor te obligó a reconstruirte, porque no quedaba nadie para salvarte más que tú, y ahora ese crecimiento se convierte en su castigo. No por crueldad, sino por contraste. La paz desmantela el ego. El ego puede manejar la ira, puede manejar el corazón roto, incluso puede manejar el odio. Pero la paz es algo con lo que el ego no puede competir, porque la paz significa que has trascendido el juego. Cuando dejas de jugar, su sentido de importancia se derrumba. Empieza a sentir ese pánico silencioso que tú sentías cuando ella se alejaba. Ahora es ella quien se pregunta. Comprueba y se hace preguntas que nunca admitirá en voz alta. ¿Pensará en mí? ¿Fui realmente tan reemplazable? ¿Por qué ya no le importa? El ego se alimenta de la reacción, y tu silencio es una hambruna. Ella busca debilidad y encuentra disciplina. Ve tu enfoque, tu compostura, tu calma, y eso la inquieta. Tu sanación se convirtió en el muro que ella no puede escalar. Tú no tomaste venganza. Le quitaste el control. No arremetiste. Subiste de... Existe una etapa de la curación que pocos alcanzan, aquella en la que el dolor deja de ser perso. No le duele cuando te vas, no le duele cuando te reemplaza, le duele cuando te ves sanado sin ella, porque ese fue el único desenlace que nunca imaginó. Ella pensó que tu silencio sería temporal, que tu fuerza tenía límites, que tarde o temprano volverías a buscar su energía para sentirte completo. Pero un día mira de nuevo, y lo que ve no tiene sentido. No estás fingiendo. No publicas por despecho, no buscas distracciones, solo estás en paz, tranquilo, centrado, con una calma que jamás había visto en ti. Y ahí es cuando le golpea, no como una ola, sino como la gravedad, una lenta realización. Ya no giras en torno a su mundo. Su validación ya no define tu valor. Has aprendido a respirar sin su aire. Muchos no entienden que el desapego no es venganza, es renacimiento. Es lo que ocurre cuando finalmente eliges sanarte a ti mismo, en lugar de intentar arreglar a alguien más, cuando dejas de buscar cierre en la misma persona que te causó la herida. Y eso es lo que más la aterra, que sanaste en silencio. Porque el silencio significa independencia, el silencio significa control, el silencio significa que ya no tiene acceso a tus emociones. El hombre que una vez trató de explicarse, de probar su valor, de suplicar comprensión, ya no existe. En su lugar hay algo nuevo. Un hombre que no reacciona, que no busca, que no necesita. En ese momento ella entiende que no solo perdió tu presencia, sino su reflejo, la parte de sí misma que se sentía poderosa al ser deseada por ti. Y cuando ese espejo desaparece, queda frente a frente con su propio vacío. Tú no sanaste para herirla,
Sanaste porque no te quedó otra opción, porque el dolor te obligó a reconstruirte, porque no había nadie más que pudiera salvarte. Y ahora esa evolución se convierte en su castigo, no por crueldad, sino por contraste, porque no hay nada más inquietante para quien te lastimó que verte, convertirte en todo lo que prometiste ser, pero sin ella. Antes de seguir, detente un momento. Di para ti mismo. Mi paz se convirtió en mi prueba. Porque en esta historia sanar no es debilidad, es victoria en silencio. Cuando ella te ve sanado, su ego se desmorona, porque en su mente, ella debía ser el capítulo final de tu historia. Creía tener el control de cuándo te moverías, cuándo sanarías, cuándo dejarías de importar. Pero hiciste lo único que su ego jamás pudo prever. Dejaste de necesitarla completamente. No buscaste reemplazarla. No intentaste hacerla celosa. No entraste en una guerra de atención. Simplemente desapareciste en tu silencio. Y floreciste allí. Y en ese instante su control terminó. El ego puede tolerar la ira. Puede tolerar el dolor. Incluso puede tolerar el odio. Pero la paz lo destruye. Porque la paz significa que dejaste de jugar el juego. Y cuando dejas de jugar, su sentido de importancia colapsa. Entonces empieza a sentir el mismo pánico, silencioso que tú sentiste cuando ella se alejaba. Ahora es ella quien se pregunta, quien revisa tus redes,